Una investigación realista e imparcial, sin distinción de credos religiosos, que nos llenará de esperanza ante la incertidumbre actual. Les digo esto de antemano, para que cuando suceda, entonces crean. Las revelaciones y las profecías de Jesucristo frente a la problemática del nuevo milenio. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hay esperanza para la raza humana? ¿Existirá un nuevo orden mundial? Jesucristo y el nuevo orden mundial. Buenas noches, amigos, es un gozo saludarles de nuevo y estar con ustedes para avanzar con la temática que tenemos hoy. Por supuesto que es una temática muy importante, extremadamente importante, Jesucristo y el nuevo orden mundial que estamos estudiando. Y saben, tengo una novedad que darles ya al comenzar, después veremos un poquito más. La semana que entramos será una semana realmente especial, porque la temática será especial y porque comenzaremos desde el martes, vuelvo a recalcar, desde el martes en adelante. Hoy no vamos a hacer sorteos ni nada, no es porque nos hemos olvidado, de ninguna manera. Nos acordamos, pero por razones de tiempo estamos allí obviando la entrega de las personas que ya merecen y entonces, si Dios quiere, el día martes haremos doble para poder así reconciliarnos, ¿verdad? Y que todo realmente salga bien. Entonces vamos a pedir la dirección de Dios sobre el tema que hoy tendremos de vital importancia. Vamos a pedir a Dios que nos dirija y que Él nos acompañe porque solo el Espíritu de Dios puede conducirnos a la fuente de toda verdad. Amado Padre que estás en los cielos, gracias porque tú nos amas, gracias porque tú deseas nuestro bien eterno y por eso revelaste todas las cosas para que podamos entender, tener fe, para enfrentar estos días que son dramáticos en la tierra hasta cuando Jesús regrese. Guía a mis amigos, acompáñanos en diferentes partes de la tierra donde nos encontremos. Condúcenos con el poder del cielo, Señor, y condúcenos a aquellos que estamos en dificultades económicas, estamos en dificultades de salud. Ayúdanos, nuestro Padre, para que puedan ser recuperadas conforme a tu divina voluntad. Lo suplicamos todo en el precioso nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Bueno, ya dijimos del tema de esta noche, que indudablemente es de mucha importancia. Obra maestra del gran rebelde. Y por supuesto, el autor del pecado está detrás de todo lo que tiene que ver con el nuevo orden mundial y demás, como vamos a ver hoy, ¿verdad? Con toda claridad, de manera que es importante recordar esta realidad. El autor del mal es el que va tratando de luchar contra Jesús en este mundo. Cuando Él lo ganó en la cruz del Calvario, ya sabemos, nuestra salvación está garantizada, a menos que no hagamos caso a la voluntad de Dios ni a la palabra de Dios. Sigamos paso a paso a la voluntad del Eterno. Accionar del misterio de iniquidad. Lo leo despacio. Porque realmente San Pablo hablaba con claridad acerca de a dónde provendría ese gran misterio de iniquidad, ¿verdad? Y leamos de nuevo este pasaje de allí, de Hechos de los Apóstoles. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Él habla aquí a los ministros, en forma especial a los obispos, ¿verdad? Para que no se descarriaran. Él sabía lo que iba a pasar, por lo tanto, Él les ruega. Él les había enseñado con todo de nuevo, con toda pasión, el Evangelio eterno, el que nos conducirá a la patria celestial. Sin embargo, Satanás lograría que una gran parte apostate. Continúa diciendo el verso 29 al 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Este texto una vez más nos recuerda lo que pasaría. La tremenda apostasía que vendría aquí, ¿verdad? Ya
en el primer siglo y por supuesto habría de crecer mucho a partir del surgimiento del cuerno pequeño que estamos estudiando estos días. De manera que estamos entendiendo bien el tremendo drama que Satanás produciría en esta tierra al luchar en este mundo, como siempre luchó. Satanás siempre luchó y luchará mientras exista, ¿verdad? Ahora, los 4 principios de la gran rebelión. Por supuesto, cuando el mundo estuviese dividido. Ya dijimos que mientras reinasen los imperios universales, los 4, ¿verdad? Sería fácil, porque Satanás predominaba y dirigía las cosas como él quería. Pero cuando el mundo estuviese dividido, las cosas cambiarían. Sin embargo, el cuerno pequeño se encargaría de llevar los 4 principios de la gran rebelión. El primero de ellos, ser igual a Dios, Isaías 14:14. El segundo, la inmortalidad del alma, el tremendo engaño de la inmortalidad del alma. El tercero, la lucha contra la ley moral de Dios. Él fue el primer transgresor de las leyes morales y por supuesto que arrastraría a todos los hombres posibles para que se rebelasen contra la ley moral de Dios. Y en cuarto lugar, la tremenda persecución, porque así es Satanás. Él trata de influir, no solo de influir, sino de amedrentar al ser humano para que haga su voluntad. No es como Dios que nos da el libre albedrío. Él es un tirano simplemente. Él acusaba a Dios de tirano, pero es él el tirano, ¿verdad? Ahora bien, obra del cuerno pequeño. Y continuemos ahora estudiando algunas cosas allí muy importantes. Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Este texto ya lo hemos aprendido de memoria, ¿verdad? Pero es de un profundo significado profético. Allí dice claramente, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. O sea que había de perseguir a los santos del Altísimo. Por un tiempo, tiempos y de mitad de un tiempo, trataría de cambiar los tiempos, o sea, las profecías, todo tiraría por tierra, porque la profecía es la forma en que el Señor nos conduce hasta la patria celestial. Pero Satanás se rebelaría contra él a través del cuerno pequeño, y más agrega, ¿verdad? Dice que pisotearía, destruiría, trataría de anular la ley moral de Dios, la ley del Creador. Así es Satanás en su lucha contra el gobierno celestial. Y ahora, mis amigos, tomaría tributos divinos. Allí vemos en la pantalla. Es importante que recordemos estos puntos. Cambio de la ley de Dios, cambio de la ley moral de Dios. Y el tema de la inmortalidad del alma, ¿verdad? Que ya desde el Edén lo fue inculcando en toda religión del planeta, también entraría en el cristianismo. La persecución al pueblo de Dios. Se valdría de la tremenda persecución. Y ya en el 538 de la era cristiana, estamos simplemente haciendo un breve repaso, el edicto de Justiniano. Ese edicto de Justiniano se oponía al edicto de Milán, ¿verdad? En donde se había dado la libertad religiosa y comenzó la tremenda persecución. El pueblo ignoraba las cosas de Dios. Por lo tanto, ahora el cuerno pequeño comenzó con esa persecución que duraría 1260 años, o tiempo, si en medio de un tiempo, como dice allí en la pantalla. De manera que está claro, la palabra de Dios es rotunda, no podemos confundirnos con el escrito está de la palabra de Dios, lo que ocurrió en ese periodo. Y allí en la pantalla vemos, acordémonos del principio, día por año, Ezequiel 4:6, día por año te lo he dado, dice allí, ¿verdad? Entonces, 1260 días proféticos equivalían a 1260 años. Y si vamos más de cerca ahora, en el 538 de la era cristiana comenzó la persecución, se extendería por 1260 años, sumamos y nos lleva hasta el año 1798, donde la persecución habría de cesar. De manera que, teniendo esto en mente, vamos ahora al siguiente pasaje, y yo no digo que es un pasaje, sino que es una figura triste. Muerte de más de 50 millones de seres humanos, de la forma en que ya vimos. Y por supuesto que ya vimos ayer y la recordamos muy bien hoy. Allí tenemos, ¿verdad?, uno de los elementos de tortura que se usaron para persuadir a los fieles a que dejasen de ser fieles, pero nada lograron
porque el Señor mantuvo un remanente en este mundo y lo mantendrá hasta cuando Jesús regrese. Aunque lo hicieron en el nombre de Cristo, cuesta entender esto, mi apreciado amigo, pero así son las cosas. Satanás lucha contra el autor de la vida. ¿Qué hizo Dios? ¿Cómo Dios libraría a su pueblo, a su iglesia, en la tremenda persecución? Leemos en Apocalipsis 12:6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Voy a recalcar algo aquí en la pantalla. Dice, y la mujer huyó al desierto, o sea, la mujer pura, la que andaba de acuerdo a los mandamientos de Dios, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días o 1260 años, durante esa tremenda persecución. Pero notaron, huyó al desierto, o sea, estaba indicando un lugar desolado. En forma particular, ya veremos enseguida acerca de esto. Y debo decirles algo, desde Inglaterra, que en ese momento se levantó una feroz persecución, en realidad huyeron muchos cristianos a bordo de un barco, el Mayflower, ¿verdad?, en 1620. Ellos querían ser leales al Creador, leales a Dios. La persecución se desató en forma furiosa. Por lo tanto, ahora, después de, por supuesto, tener luchas, navegaron con problemas tremendos, pero Dios los cuidó hasta que llegaron allí a las costas donde realmente pudieron encontrar un asilo. Y yo estoy mirando ahora a la pantalla por una razón. Cuando llegaron a aquel lugar, agradecieron a Dios, porque el Señor a través del largo viaje los había cuidado, los había protegido, los había guiado. Y colocando la palabra de Dios, oraron al Todopoderoso, agradeciendo al Señor. Hicieron un pacto con Dios. Es llamado hasta el día de hoy el pacto del Mayflower. O sea, ¿qué decía ese pacto? Nunca más ellos permitirían que en esa tierra desértica en ese tiempo había solamente indígenas o nativos de aquel lugar que los recibieron muy bien, pero ellos ahora habrían de establecer allí y se habrían de multiplicar, habrían de cubrir la tierra, me refiero al hemisferio norte, ¿verdad?, de nuestro continente, y por supuesto dijeron, nunca más permitiremos que la iglesia y el Estado puedan unirse, sino que estén siempre separados. Por supuesto, porque cuando se unen, esa es la trampa satánica para perseguir. De manera que ellos ahora sabían lo que significaba esto, pero desgraciadamente, amigos míos, Estados Unidos, de paso, allí tenemos en la pantalla, ¿verdad? Estados Unidos de Norteamérica tiene ese origen, por eso la bendición de Dios descansó poderosamente sobre esa nación desde el mismo comienzo. De allí su adelanto impresionante, que hasta el día de hoy lo mantiene, pero por supuesto pronto la profecía decía que habrían de apostatar. O sea, aquellos protestantes, porque protestaban debido a la tremenda persecución y a los engaños satánicos contra la palabra de Dios, habrían de dejar la fuente de verdad y habrían de apostatar. Miren, ahora vamos a Apocalipsis 13, el versículo 11, para leer un pasaje impresionante que encontramos en las Escrituras. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Y me detengo aquí un instante, ¿verdad? Dice allí que San Juan observa, ¿verdad?, una bestia que surge de la tierra. En ese lugar desolado acudieron los protestantes en primer lugar para liberarse de la persecución. Fueron fieles por un tiempo, leales al Creador, pero muy pronto Satanás, que sabe las cosas, comenzó otra vez a oprimir de alguna manera, otra vez a crear persecución. Y se estableció más y más leyes que obligaban a unir iglesia y Estado, porque eso es lo que quiere Satanás. Dios luchó para que las cosas no fuesen de esa manera, pero en realidad, miren, por eso la profecía decía así, leamos allí detenidamente. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, o sea, el poder republicano, o sea, el poder del Estado y el poder, por supuesto, religioso separados. Ahora bien, pero hablaba como dragón, o sea que pronto hablaría como un dragón, hablaría con las doctrinas de Satanás, habría de apostatar también ese poder.
Eso es lo que la Biblia predecía y tiene mucho que ver con lo que íbamos a estudiar. Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 y 2, pero antes de pasar allí vamos a leer lo siguiente. ¿Cómo lucharía Satanás contra el pueblo de Dios hasta el fin? Es la pregunta que nos hacemos, ya que hoy vamos a ver algo muy importante, por supuesto. Y ahora vamos a leer en la palabra de Dios lo siguiente. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y de sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande autoridad. Bueno, estamos viendo aquí una bestia terrible, ¿verdad? Que de paso es suma de todas las bestias anteriores, surge del mar. Apocalipsis 13 presenta 2 bestias, una que surge del mar, que es la que estamos viendo, ¿verdad? Y la otra que surge de la tierra y que habría de hablar como dragón después de corto tiempo. O sea que son 2 poderes específicamente. Uno, por supuesto, el poder perseguidor. Y aquí aparece una bestia que era terrible, tenía 7 cabezas y 10 cuernos, dice la palabra de Dios. Todavía allí recalca algunas cosas que me llaman la atención. Dice que en su cabeza estaban los 10 cuernos y recordemos que, por supuesto, tenemos 10 dedos en los pies. A la estatua de Daniel vamos nuevamente, ¿verdad? Para recordar. La bestia que vi, dice, era semejante ¿a qué? A un leopardo, y sus pies eran como de oso, y su boca como la boca de león. Comienza a retroceder para que entendamos que era la suma de las bestias anteriores. Va hasta Babilonia, hasta el león, ¿verdad? Y entonces dice que el dragón le dio su poder y grande autoridad. En realidad, amigo mío, allí encontramos la obra maestra de Satanás para destruir al pueblo de Dios. ¿Y cuál es esa obra maestra? Simbolizada por esa bestia de 7 cabezas y 10 cuernos y con diademas, indicando que en algún momento habrían de reinar sobre este mundo. Allí tenemos. Hoy, nuevo orden mundial. Ese es el poder que Satanás usará cuando Dios se lo permita, porque hace tiempo. No es un poder nuevo, esto viene ya de hace tiempo, y ya vamos a ver enseguida, pero el Señor va frenando los acontecimientos, amigo mío, porque nos ama, porque Él quiere que seamos salvos, porque mientras haya uno que va a ser salvo, pero estamos llegando a un momento cuando el mundo está desquiciado en la moral, desquiciado en el hogar, desquiciado en todas las órdenes, de manera que no nos queda más tiempo, amigos. Y el nuevo orden mundial se va a cumplir, ¿verdad? Ahora, bestia perseguidora al fin del tiempo. Allí en Apocalipsis 17, el versículo 5, leemos lo siguiente. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Bueno, aquí yo me acerco un poquito. Dice aquí en su frente un nombre escrito. Un misterio, exclama San Juan. Un misterio. ¿Por qué un misterio? Él queda impresionado, porque él había visto a Babilonia, por supuesto, esa tremenda Babilonia, pero ahora ve que en realidad la moderna Babilonia tenía aún más esplendor que la antigua. Las doctrinas de Babilonia otra vez volvían a surgir sobre la tierra, de manera que esa bestia era terrible. Estaba otra vez todo lo que era paganismo sobre este mundo, habría de ser colocado. Y San Juan dice un misterio. ¿Cómo puede ser, Dios mío, que esto tremendo vuelva a ocurrir sobre la tierra? Y si ustedes prestan atención, dice Babilonia la grande, la madre ¿de qué? Y es madre porque tiene muchas hijas. ¿Estamos notando? Es madre de todas aquellas religiones del mundo que siguen sus principios. Unos una cosa, otros otra. En realidad, esa Babilonia o el cuerno pequeño sería la madre aún del protestantismo cuando apostatara. Eso es lo que está diciéndonos allí la palabra de Dios, de manera que es demasiado clara. Y dice que la mujer estaba ebria de la sangre de los mártires de Jesús, ¿verdad? La vio con gran asombro.
el nombre de esa bestia. Vamos a recordarlo hoy nuevamente. Leamos 2 Tesalonicenses 2:4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Terrible engaño. Satanás lograría un santuario terrenal, por supuesto, y él ahora se colocaría en lugar de Dios, pero yo digo Satanás. El obispado de Roma, ¿verdad?, sería el que tomaría ese lugar y se declararía tener atributos divinos sobre sí, ¿verdad? Ahora leamos bien allí Apocalipsis 13:18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. En otras palabras, Dios está diciéndonos allí, aquí hay sabiduría. ¿Qué sabiduría? ¿La nuestra? No, amigos. La sabiduría que proviene de Dios. La sabiduría de aquellos que escudriñan la palabra de Dios y que oran al Señor y le piden poder para ser fieles y entender las cosas que el Señor dejó para nuestra bendición. Y entonces dice que contemos el número del nombre de la bestia. Número del nombre de la bestia, que nos va a dar 666. Vayamos entonces ahora. Vicarius. Vicarius se dice, ¿verdad? Vicarius se escribe, que significa, ya sabemos, el lugar de Fili, que es hijo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Y Dei, que es Dios. Entonces veamos ahora, ustedes saben, y ayer decíamos los números romanos, ¿para qué nos enseñan? Nos van a servir en gran manera. Vuelvo a decir de nuevo esto. ¿Por qué? Comencemos del mayor. Ahora, contar, cuente el número. 500, la D vale 500. La C vale 100, estamos en 600. Ahora vamos a la L, ¿verdad?, que vale 50, 650, las 2B, 5 y 5, y por último vamos a las 6I, ¿verdad?, que tenemos. Hay letras que no tienen valor numérico, porque hay preguntas en cuanto a esto. Por supuesto, así es. Esto es en el idioma latín. Recordemos esto, porque hay gente que niega esto. Y hay teólogos que dicen, no, pero eso fue en el pasado, algunos creían eso. Amigo mío, esto lo llevó el papado en su tiara por largo tiempo y la función del Vaticano es expresada de esta forma, explícitamente así. Y por supuesto tenemos que verlo en latín porque ese es el idioma oficial del Vaticano. De manera que no nos equivoquemos, muy bien. Entonces, 601, 602, 603, 604, 605 y 606. 606 decía la profecía, ¿verdad? De manera que está claro, con nombre y todo. No hay cómo equivocarse. Ese poder tomó los atributos divinos y los toma hasta el día de hoy, aunque cada vez más desfigurado, para establecer el nuevo orden mundial. Y ya vamos a entender por qué ahora, al avanzar en la profecía. Apocalipsis 13, el versículo 3 dice lo siguiente, lo que le pasaría a esa gran ramera. Leamos. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Saben, estamos entrando en un punto serio, escuchemos bien. Vi una de sus cabezas, tenía 7, ¿verdad? Vi una de sus cabezas como herida de ¿qué? De muerte. Pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Yo aquí he colocado algo, ¿verdad, amigos? Proceso de sanamiento. ¿Por qué? Porque, saben, amigos, fue algo tremendo. En realidad tenemos que ir ahora a la pantalla para notar. En 1798 recibe la herida mortal tal cual la profecía lo decía. En realidad, los ejércitos de Napoleón Bonaparte llegaron a mando de las tropas del general Berthiers, ¿verdad?, que fue el que tomó prisionero a Pío VI, se lo llevó cautivo a Francia, a París, y en realidad parecía que nunca más iba a volver a ser. Pero ¿saben qué decía la profecía? Volverá a resucitar, volverá a ser. Y amigos, 131 años después, la bestia resucita. Y la profecía se cumple. Para que no dudemos, las cosas de Dios son las cosas de Dios. En 1929, el 11 de febrero,
de la herida mortal comienza a sanarse. Yo digo comienza a sanarse porque para que llegue a ser bestia perseguidora va en un proceso de sanamiento. Benito Mussolini, en ese año 1920, como leíamos, ¿verdad? 1929, le devuelve las 44 hectáreas que posee el Vaticano y, por supuesto, allí comienza una carrera de crecimiento impresionante sobre la tierra. Esa resurrección se hace notable y real. Ahora, el Señor nos habla y saben, Apocalipsis 17 es muy importante para entender lo que vamos a entender hoy. Notemos, apreciados amigos, si somos pastores, si somos líderes religiosos, si somos sacerdotes, no importa, leamos con interés, con vivo interés, porque esto es importante para todos nosotros. Leamos allí. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Bueno, me acerco a la pantalla, aunque no queda a veces demasiado bien, pero debo decir una cosa. Aquí tiene algunas características que tenemos que tener en cuenta. El que reveló fue Cristo, ¿verdad? Me refiero allí al Apocalipsis, a través de su ángel, que es el ángel Gabriel. Pero en este caso aparece, ¿notaron? Uno de los ángeles, el que tenía las 7 copas postreras de la ira de Dios. De manera que tenemos que entender que San Juan se traslada al fin del tiempo, antes que el tiempo de gracia termine. Este texto está explicado ahora no por Gabriel, sino por aquel ángel que tenía la 7ª copa, como dice la palabra de Dios. Esto es básico, por eso muchos se pierden y escriben libros que son historietas. Nada tienen que ver con la verdad. Seamos leales al seguir la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara. Y dice allí que ese poder, ¿verdad? Ahora, y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre ¿qué? Sobre muchas aguas, o sea, ese poder que dominaría sobre la tierra. ¿Y qué sigue diciendo allí en la profecía, verdad? La bestia actual, es un reino que aún no persigue. Leamos Apocalipsis 17:8, que sigue explicando. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Algunos se agarran la cabeza y se armó el lío. Dicen, no, escúchenme. La bestia que has visto era. ¿Se acuerdan? Los 1260 años de terrible persecución. Era. Y San Juan se traduce, el ángel se traduce de San Juan 17, allí explica, perdón, dije San Juan porque San Juan fue el que escribe, en realidad allí escribe, pero estaba en Patmos, el Apocalipsis, ¿verdad? Apocalipsis 17 está revelado por el ángel de la 7ª plaga, de manera que tenemos que entender porque es muy importante. Y era y no es, y está para subir del abismo e ir a ¿qué? A perdición. De manera que un texto está indicando todo. La bestia que era, hoy no es, aunque existe, pero no es bestia, porque para que sea bestia tiene que perseguir. O sea, tiene que unirse a iglesia con los poderes estatales para perseguir. Y está indicando que va a venir esa persecución, pero por supuesto, allí dice que va a subir del abismo para perdición. Leamos el texto ahora, capítulo 18, verso 7. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré el llanto. ¿Quieres entender realmente los pensamientos actuales del obispado de Roma? Está claro. Los hijos de Dios pueden saber hasta eso porque Dios lo reveló. Dios conoce todas las cosas. Yo quiero que prestemos atención. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto. Porque dice en su corazón, no lo dice públicamente, por supuesto, lo tiene oculto al nuevo orden mundial. En gran manera lo tiene oculto. Porque dice en su corazón, yo no soy viuda. En otras palabras,
Ahora está viuda porque no tiene poderes estatales que la apoyen para perseguir. Pero llegará un momento cuando va a ser realidad. Por eso dice, yo no, eso no se va a cumplir. Yo no. Y lucha contra Dios. Es una lucha directa contra el Todopoderoso. Porque dice en su corazón, yo no soy viuda, estoy sentada como reina. Está claro. Porque reina, evidentemente reina, y ya vamos a entrar un poquito más sobre esto. Lo que pretende ser, miren, algunas citas sacadas de la mayor autoridad en cuanto a la teología, ¿verdad?, para que las podamos entender, y nada menos que, ustedes ven allí de dónde, sacada de nada menos que de la doctrina que tiene que ver con el pontificado. Leamos a continuación. El Papa es como si fuera Dios sobre la tierra, único soberano de los fieles de Cristo, jefe de los reyes, tiene plenitud de poder. A él le ha sido encomendada por Dios omnipotente la dirección, no solo del reino terrenal, sino también del reino celestial. Entonces, amigos, vamos ahora a entender. Era y no es, pero es. No persigue solamente, por eso está viuda. Ahora miremos esta cita que es sacada de la autoridad católica de forma directa, ¿verdad? Jefe de los reyes, dice allí que es el Papa. Reino, y todos los reinos terrenales también es jefe. Y también de los reinos celestiales. Qué terrible blasfemia. ¿Acaso no decía la profecía que hablaría perversidades y blasfemia al cuerno pequeño? Efectivamente, otra vez habla las grandes blasfemias en extremo. Dirige la economía mundial a través de las logias. Escuchemos bien, dirige la economía mundial a través de las logias, ocultamente. Trabaja arduamente para establecer el nuevo orden mundial. Este es el poder que, por supuesto, habrá de terminar con la intervención de Dios en este mundo. Ahora bien, vamos a seguir. Allí tenemos el esquema actual del nuevo orden mundial. Y lo que estamos viendo es real. Aquí tenemos a George Bush padre, que fue uno de los primeros en enunciar el nuevo orden mundial y animar para que todos realmente entremos en ese nuevo orden mundial. Porque entonces el imperio de la ley va a reinar. ¿Y saben qué ley va a ser esa? Va a ser la ley otra vez de la Edad Media, amigos míos. En el fondo es eso. Los Estados Unidos preparados para el último drama, imagen de la bestia. ¿Por qué es imagen de la bestia? Ya veremos enseguida. Y no es nuevo esto del nuevo orden mundial. Días pasados mencioné, pero si no lo recuerdas, hoy lo vamos a recordar, o lo vamos a enseñar de nuevo. En el billete aún de $1, ¿verdad? El billete de $1 está la palabra, todo está en $1 allí en inglés, y está Novus Ordo Seclorum. Esa palabra la voy a poner mayor para que se pueda leer bien. Novus Ordo Seclorum. ¿Qué está diciéndonos? Nuevo orden mundial en latín, para aquellos que no entienden qué es el idioma oficial. Y saben, eso fue escrito en 1929, ejecutado en 1930, cuando es sacado el billete de $1. De manera que ya hace rato que se está luchando por el nuevo orden mundial. Y el Señor va a decirnos algo. El Señor solo tiene autoridad para hablarnos. Cristo, el que murió en la cruz del Calvario, mi apreciado amigo, es el único que nos puede salvar de un mundo entero en rebelión contra el cielo. Ahora bien, gran ramera, y aquí hay varias cosas que leer. Leamos. Para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Vamos a analizar un poquitito de nuevo este pasaje. Esto para la mente que tenga, ¿qué dice allí? Tenga la sabiduría de Dios, ¿verdad? Tenga sabiduría. Y entonces agrega, las 7 cabezas son 7 montes. Vayamos a Roma y encontramos las 7 colinas famosas de Roma. Entonces el Señor explica claramente, ahora son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, dice,
que de paso decía, no soy, ¿qué? No soy viuda, ya van a ver cómo yo voy a surgir y voy a tener el esposo del Estado para tomar las riendas de este mundo otra vez. Ahora bien, y dice más, y son 7 ¿qué? Reinos o reyes, como dice allí, ¿verdad? 5 de ellos han caído. Y ahora dediquémonos a ver, vamos a sacar la cuenta bien. 5 de ellos han caído. Reinos, 5 reinos caídos. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el cuarto Roma y Roma papal, durante la persecución de 1260 años, del 538 a 1798. Por supuesto, ahí están los 5 caídos que dice la profecía. Uno es el que leíamos recién, algunos dicen, no, no es. ¿Cómo? Reina. ¿Saben ustedes que el Vaticano tiene casi la misma cantidad de embajadores que Estados Unidos de Norteamérica, 144 hectáreas? Y Estados Unidos de Norteamérica, que tiene casi 9 millones de kilómetros cuadrados. Es algo impresionante esto. ¿Se cumplió la profecía o no? El crecimiento de ese poder es enorme, de esa gran ramera, como le dice San Juan allí en Patmos, ¿verdad? Pero por supuesto es un proceso hasta que llegue a su culminación y Dios va a intervenir. Y ahora dice, el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. O sea que Dios dice aquí, va a venir ese nuevo orden mundial. Y vamos a leer un poquitito allí, ¿no es cierto? Vamos a ver en primero, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Entonces ahora está, y aquí yo señalo, Babilonia papal actual, gran ramera porque no hace la voluntad de Dios y tiene las doctrinas que no son de Dios, o sea, las doctrinas que no provienen de Dios. Y aquí tenemos, entonces ahora, no persigue. ¿Por qué? Porque no tiene esposo. En el lenguaje bíblico, ¿verdad? No tiene esposo, no tiene el poder estatal. Está esperando solo el permiso de Dios, porque el Señor sostiene los vientos. Ya vamos a ver eso en el estudio que viene. Bueno, pero ahora vayamos a ver la explicación en el texto Apocalipsis capítulo 17, el versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. Ahora está clarito. Los 10 cuernos que tenía la bestia, ¿verdad? Vuelvo acá. Los 10 cuernos, dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. Pero, ¿qué va a pasar? Ahí leamos. Por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Está indicando aquí Dios que esos reyes van a apoyar, todo el mundo, en otras palabras, va a apoyar ¿a quién? A la bestia. De manera que el nuevo orden mundial va a existir. Sí o sí. Nos queda corto tiempo, muy corto tiempo, porque los acontecimientos mundiales todos van girando en torno a eso. No hay nada que hacerle, ese poder va a tener. Entonces la Roma papal futura, breve, dice, acá tenemos, ¿verdad? Breve y última persecución, cuando el pueblo de Dios esté proclamando el último mensaje de amonestación. Apocalipsis 14, 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Habrá quienes van a morir por Cristo, otra vez, aunque será breve y corta como Dios dice. Esa persecución no va a durar mucho tiempo, mientras haya uno que se va a salvar, el Señor permitirá. Pero entonces cuando se haya salvado el último, porque Dios es el que dirige todo, ¿verdad? ¡Prum! Dios va a intervenir en la historia humana, amigos míos. Y por supuesto no va a morir ni uno más y Cristo va a regresar a la tierra. Pero ahora vayamos otra vez a nuestro estudio. El proceso de sanamiento actual. Vi a una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, lo que estábamos leyendo, ¿verdad? O sea, la tierra está admirada por ese poder. ¿Cómo ese poder tiene tanta fuerza? Tiene una fuerza increíble. Claro, Satanás le dio su trono, como leíamos hoy, ¿verdad? Pero veamos ahora, ¿verdad? Cuerno pequeño al fin del tiempo. Y recordemos que el cuerno pequeño tiene 2 nombres, no nos confundamos aquí.
Un nombre es cuerno pequeño, tal cual dice la palabra de Dios, y el otro es el octavo. ¿Por qué? Porque derriba 3 y se coloca en su lugar. Leamos el texto de nuevo, Apocalipsis 17:11. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. A ver, ¿está claro? La bestia que era y no es también, dice aquí, ¿cuál? El octavo. Allí está el octavo. Cuerno pequeño perseguidor, nuevo orden mundial. O sea, allí está. Apocalipsis es la aclaración explícita de Daniel. De manera que ahora Apocalipsis toma el lenguaje de la profecía de Daniel para explicarnos con mayor claridad. El cuerno pequeño que tiró a 3 por tierra para establecerse es el octavo, porque efectivamente echó a 3 por tierra, eran 10, y se puso él en su lugar. De manera que aquí lo tenemos, ¿verdad? Por eso dice el texto bíblico, ¿verdad? Con toda claridad, dice, es el octavo, y es de entre los 7 y va a perdición. Yo no entiendo cómo muchos a veces no comprenden esto. Lo digo con toda franqueza. Está en medio de los 7 y, por supuesto, es el octavo, si no, no sería octavo. Bueno, ese es el cuerno pequeño, ¿verdad? En otras palabras, la unión, acá la tenemos en la pantalla otra vez. Cuerno pequeño, Daniel 7:8, con Apocalipsis 17:11, durante la última persecución final en este mundo. Ahora, amigos míos, saben, pero Dios tiene un remanente. Lo tuvo siempre y lo tendrá hasta cuando Cristo regrese. Mi apreciado hermano en Cristo, nuestro amado Salvador nos creó sabiendo lo que pasaría en esta tierra, conociendo el horror de la desgracia que se levantaría. Pero allí en ese concilio celestial, en el concilio eterno, el Padre y el Hijo entrelazaron sus manos en un pacto eterno. Cristo vendría a morir por nosotros si el hombre caía. Y el hombre cayó y Cristo vino y murió por nuestras transgresiones. Por lo tanto, la batalla se va a pelear. Satanás tuvo una guerra en los cielos. Satanás anduvo de mundo en mundo, no logró entrar. Satanás fue arrojado a la tierra, en la tierra logró entrar. ¿Y ustedes creen que en esta tierra no hay guerra? Sí, lo habrá. Pero ahora me refiero a la guerra espiritual. La última gran batalla, ¿verdad? El Señor tiene un pueblo, aquí vemos al remanente desde el primer hombre hasta el final, y aquellos que habrán de rogar a las peñas que los escondan de la presencia del Todopoderoso. ¿Por qué? Porque en lugar de aceptar el escrito está de la palabra de Dios, se pusieron a leer novelas, o porque iba contra la enseñanza de sus padres, o porque iba contra el pueblo, o porque iba contra el mundo. Amigo, el mundo no piensa igual que el pueblo de Dios. El mundo, no esperemos jamás que el mundo va a andar en armonía con la palabra de Dios. No, esto es imposible, es imposible. Desgraciadamente en este mundo es la minoría la que va a ser salva. La Biblia es clara. ¿Cuál es la marca de la apostasía? Bien, vayamos ahora a leer nuevamente. Falso día de reposo. ¿Por qué? Miren lo que dice allí uno de los organismos mayores de Catholic University Building, ¿verdad? Está la fecha y todo. Miren lo que dice, vamos a leer. La Iglesia cambió la observancia del día de reposo al domingo. Los protestantes que pretenden que la Biblia es la única guía de la fe no tienen justificativo para guardar el domingo. Todavía se burla este poder. En otras palabras, lo sacude entero a todas las iglesias protestantes, aquellas que dicen que son evangélicas o protestantes, como queramos llamar, ¿verdad? Y le dice, ¿ustedes por qué guardan el domingo también? No tienen ningún argumento bíblico para guardar el domingo. Si van a seguir la Biblia, guarden el sábado. Nosotros hemos cambiado el domingo. Entonces, ¿la marca de quién? La marca justamente de la bestia, como dice claramente la palabra de Dios. Ahora bien, ¿cuál es la señal o marca del pueblo de Dios? Leamos en Ezequiel 20, versículo 20. Y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Qué texto más hermoso es este? Cuando nosotros guardamos el santo sábado, estamos reconociendo a nuestro Dios como creador de los cielos y de la tierra. Estamos
aceptando a Jesús también como aquel que vino a darnos una nueva vida. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, descansó el sábado y resucitó el primer día para ir al santuario celestial, como ya conocemos, ¿verdad?, para interceder por nosotros. Aceptaremos la gracia de Dios, aceptaremos el poder del Espíritu Santo. Él dijo, no os dejaré huérfanos. Amigos, no estamos solos en este mundo. Cristo vino para rescatarnos del pecado. El Espíritu Santo lucha con nuestra conciencia, con nuestra mente. Puede ser que te está yendo mal con tu familia, puede ser que tu fábrica te vaya mal, puede ser que tu negocio no anda bien y en este tiempo de pandemia las cosas andan así, ¿verdad? Pero es el momento. Dios nos llama para que podamos ser salvos y vivir para siempre. Nos llama a la vida eterna para que heredemos el reino de los cielos. Ahora, reclamo de este poder al fin del tiempo. Apocalipsis 13, versículos 17 dice: y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. De manera que las cosas irán de mal en peor. Eso de comprar y vender, o sea, el problema de Apocalipsis 13, mejor dicho, del nuevo orden mundial, es que tiene en realidad un origen, por supuesto, religioso, pero tiene que ver con la economía mundial. Y nosotros nos extrañamos porque anda todos pata para arriba ahora. Es que así tiene que ser. El cumplimiento de la profecía es rotundo. Acá dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ahora, lo hará con el poder de la bestia que nace de la tierra, la imagen de la bestia. O sea, se la llama imagen de la bestia porque cree igual que su mamá. ¿Y cuál es la mamá? Es justamente el obispado de Roma, tal cual leíamos hoy, ¿verdad? El protestantismo apostató y también guarda el falso día de reposo y también hace muchas otras cosas que ahora no hay tiempo para mencionarlas y que surgieron allí. Nuevo orden mundial. Ahora vamos a entrar en la escenografía misma, aunque ya tenemos bastante para entender. Pero bueno, ahora vamos. En medio de un profundo caos económico sobre la tierra, ya en el libro de Santiago encontramos los postreros días y la situación económica. Leamos. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. ¿Habéis acumulado tesoros para qué días? Para los días postreros. Y aquí dice, aullad por las miserias que os vendrán. El nuevo orden mundial va a manejar la economía mundial. Queramos o no queramos, Dios lo dijo. Todas las otras cosas se han cumplido. Los días de Noé, la moral está como en los días de Noé. Es un caos. En realidad la gente mata por matar, es algo aterrador. Todo tipo de moralidad ha desaparecido en esta tierra. Ahora se está cumpliendo la última profecía. Miren lo que agrega allí el versículos 5 y 6. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Aquí nos habla de la injusticia social, no habla de la verdadera riqueza de aquel que es justo y de aquel que ama a Dios y de aquel que comparte con los demás. Está hablando de todo lo contrario, de aquel que es egoísta, se sienta sobre los bollos de dinero o de oro y no es capaz de salvar a otro que se muere de hambre. Así estaría la tierra, justo cuando el nuevo orden mundial se va a ejecutar. ¿Qué les parece? ¿Está claro o no está claro? Dios habla con claridad. Ahora, la gran ramera. Vamos a entender un poco más, leamos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Creo que es claro lo que estamos leyendo, ¿verdad? Qué contraste de paso. ¿Notaron? ¿Cómo estaba vestida, dice allí, la mujer, la gran ramera? De púrpura y escarlata y adornada de oro. Allí está el oro, allí está el lujo, allí está todo, pero bien escondidito.
Hay suficiente capital para manejar la tierra como se le cante la gana. Así es. Ahora bien, por supuesto que el que va a dar el poder es la imagen de la bestia, es la hija de la bestia, el protestantismo apóstata, tal cual leíamos recién. Allí tenemos la figura, una lámina simplemente que trata de ilustrar. Tiene un cáliz de oro. El cáliz de oro, ya sabemos a qué se refiere, pero dice que estaba llena de la inmundicia de su fornicación. Vamos a leer el versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Bueno, San Juan exclama, para él era un misterio terrible. No podía entender, él no vivió en nuestros días, pero nosotros podemos entender muy bien. Ese cáliz no está lleno de lo que Cristo indicó inclusive. Allí no se coloca el jugo de uva sin fermentar, sino que se coloca el buen vinito, por supuesto. Y el vino es símbolo del pecado, el vino fermentado. Pero saben, el texto está diciendo que en realidad está llena de la fornicación, o sea, de la fornicación de la palabra de Dios, de la vida espiritual. Es atroz, ¿verdad? Cristo usó un cáliz cuando dio de beber allí en su última cena a sus discípulos. También este poder toma el lugar de Dios o de Cristo, ¿verdad? Pero para enseñar lo que es fornicación espiritual. Bien, ahora continuemos el versículo 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. El asombro de Juan sea el nuestro también, mi apreciado hermano en Cristo Jesús. Sea nuestro asombro, porque de veras queremos heredar la vida eterna. ¿No es así acaso? Queremos llegar a la patria celestial. Queremos, entonces, si queremos, seamos fieles. Cristo lacerado marchó hacia el Gólgota cruel porque nos amó. Cristo lacerado fue alzado en el madero, en el Gólgota cruel, al lado de dos ladrones, y logró salvar a uno. Yo necesito ser salvo por el autor de la vida. Yo solo no puedo hacer la voluntad de Dios, ni ir contra el mundo entero. Necesito el poder de Dios, necesito el poder de los santos ángeles de Dios que me cuiden. Necesito también el poder del Espíritu Santo para que me convenza de lo que es pecado y para que tenga voluntad para dejar todo aquello que es pecado y desgracia. Y ahora todavía agrega algo más. Vayamos a Roma rápidamente y leamos Apocalipsis allí en el 13:18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Saben que prácticamente no se toman decisiones sin consultar primero al Vaticano. Estados Unidos tiene varias conversaciones por día con el Vaticano acerca de cómo dirigir la historia del mundo, aunque digan una cosa o digan la otra y ahí andan las cosas, mientras Dios frene los vientos, ¿verdad? Tal cual dice el Apocalipsis. Ahora bien, acá tenemos los ¿qué? Bueno, ayer lo tenemos en la pantalla. Verdaderos líderes del nuevo orden mundial. Y notemos, se parecen en gran manera. Miren las cúpulas del uno y el otro. La Casa Blanca, ¿verdad? Estados Unidos de Norteamérica. Y aquí tenemos el Capitolio. Y aquí tenemos, por supuesto, lo que es el Vaticano. Allí en donde se encuentra hasta el día de hoy. Claramente está dicho, Dios es claro. San Juan se llenó de asombro, yo también me asombro como tú por la exactitud de Dios. Dios nos ama, Él quiere que heredemos el reino de los cielos. ¿Cómo vamos a perdernos en esta hora? Pero leamos más todavía. Obrar de la bestia que nace de la tierra, o sea, del protestantismo apóstata. Predicción del nuevo orden mundial. ¿Qué dice la Biblia? Más todavía, dirán ustedes, más licenciados, más. Porque Dios quiere que seamos fieles. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Entonces, ¿quién? Ese corderito que primero era cordero, pero después habla como dragón, es el que le va a dar la autoridad, tal cual dice la palabra de Dios. Hace que adoren a la primera bestia, ¿verdad? Ahora, el versículo 13.
También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Me decía un compañero que yo conocí, de cuyo nombre no voy a mencionar ahora, pero me decía, bueno, ahí está hablando de la bomba atómica. No, amigos, no está hablando de la bomba atómica. Estamos en la profecía. Acá está diciendo, ¿verdad? También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Por qué? Porque se acuerdan del día de Pentecostés. El Señor ahora en la lluvia temprana, aquellos discípulos humildes pescadores no sabían cómo predicar ni llevar el mensaje adelante. Y el Señor produce un milagro, manda el don del Espíritu Santo en forma de lenguas. Y comienzan a hablar las lenguas que el pueblo indicaba, pero saben el falso. La imagen de la bestia o el falso protestantismo haría lo siguiente: falso don de lenguas y milagros del protestantismo apóstata. Por eso se lo llama también en la Biblia el falso profeta. Y va al lago de fuego. Está claro en la palabra de Dios. Porque esos milagros que ocurren y esas escenas y esos murmullos y demás, no hace tanto estaban lejos de aquí, en un país muy lejano. Y con mi esposo tuvimos que presenciar muy de cerca una escena de esta, hasta con miedo, porque era atroz. Pero estaban hablando otras lenguas del Espíritu Santo. ¿Qué Espíritu Santo? Entre comillas, ¿verdad? Se está cumpliendo ante nuestros ojos ya el comienzo de todo. Llega el fin de la historia. Y ahora leamos el versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Qué tremendo es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Allí dice mandando otra vez, allí está clarito, y engaña, con los falsos milagros engaña. O sea, son religiones de diferentes nombres y demás, como ya sabemos, ¿verdad? Que se llaman evangélicas porque siguen el Evangelio. Cristo tiene solo un pueblo, es el pueblo de Dios de todos los tiempos hasta el fin. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Pero ahora tenemos que entender, claro, engaña a través de falsedades, de milagros, de hechos sobrenaturales. Así engañó a Eva Satanás, de manera que así lo hará hasta el fin. Decreto de muerte que será dado, accionar del nuevo orden mundial. Leamos en la pantalla. Permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Está claro entonces? La imagen de la bestia hace matar a todo el que no adora a la bestia. Y el versículo ahora 16 y 17. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Está clarito, ¿verdad? Más claro imposible lo que Dios dice. Y ya estamos viendo el principio de esto. ¿Acaso no es Estados Unidos de Norteamérica el que tremendas, vas a poder vender esto o no vas a poder vender esto? ¿Te hago el boicot económico o no te lo hago? Por eso es la lucha con China y otros países más de la tierra. ¿Quién no se escapa de eso? Pero ahí está el comienzo del nuevo orden mundial. Estamos viviendo estas horas, amigos. Entonces, claro, la marca de la bestia, como vemos allí, ¿verdad? Es el falso día de reposo, o sea, el domingo, la marca de la bestia. Hay un chip, un microchip identificatorio. Algunos dicen vamos a colocar un chip para facilitar los negocios y demás, pero lo que interesa es de alguna forma identificar a todo ser humano que esté en este mundo. Otros hablan, y en realidad no hace muchos días atrás fue propuesto que los celulares mismos sean los que ayuden en el nuevo orden mundial para que todos podamos comerciar mejor y más libremente. Qué tremendo es lo que dice el Todopoderoso. Ahora, amigos, allí en Isaías 14:14 leemos, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Satanás quería ser igual a Dios. Pero miren ahora lo que dice Apocalipsis 17:17. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Aquel Dios de los cielos que dijo que solamente habría 4 imperios universales. Él dice acá, me pongo de acuerdo y le voy a dar permiso un breve tiempo para que exista ese 5.º imperio, para que el universo entero observe lo que va a pasar.
Y efectivamente es lo que dice el texto bíblico, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Ahora miren lo que dice el versículo 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Aquí estamos viendo el santuario celestial, mi apreciado amigo y hermano en Cristo Jesús. Cristo intercede todavía en la hora tardía de la historia por ti y por mí. Y acá la guerra será levantada contra el pueblo de Dios y los que guardan los mandamientos de Dios. En realidad, si Dios no nos salva, por supuesto no podríamos ser salvos. Pero allí dice que el Señor tiene ¿quiénes? ¿Pelearán contra quién? Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y ¿qué más? Fieles. ¿Dónde Jesús está eligiendo? En el santuario celestial, amigos míos, por supuesto. ¿Cómo logrará el predominio mundial la Roma papal? Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, dice aquí la palabra de Dios. Más, como siempre fue, ¿verdad? Más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y aquí vemos, o sea, ya el Vaticano, por supuesto, ha hablado, y lo he dicho 1000 veces, no importa si son hindúes, no interesa si son musulmanes, no interesa si son hebreos, no interesa qué religión, todos somos uno. Creamos una de las bases del nuevo orden mundial. Tengamos una sola religión, una sola moneda. No hay por qué tener diferencias en estas cosas. Parece un plan bueno, pero en el fondo está la lucha ¿contra qué? Contra los mandamientos de Dios. Ahora bien, peligro para el remanente del fin en esta hora. Justamente cuando Cristo todavía intercede por nosotros en el lugar santísimo del templo celestial. Miren lo que dice Daniel 12:10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Bueno, acá está. Muchos serán limpios y emblanquecidos. Estamos siendo limpios y emblanquecidos. Está hablando acá del pueblo de Dios. Y purificados. Y los impíos procederán impíamente. Sí, siempre dentro del pueblo de Dios también hay impíos. Por supuesto. Dentro de los discípulos de Cristo estaba Judas. Y siempre va a ser así hasta cuando Jesús regrese. Pero claro, en una resurrección muy particular de la cual quiero hablarles en la semana entrante. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, como dice allí, serán despertados. Unos para vida eterna y otros para ¿qué? Para vergüenza y confusión perpetua. El mensaje del tercer ángel. Ahora, un consejo inspirado. Yo hoy no di un tema, por eso no puedo decir muy claramente, pero vamos a leer esta cita. Como pueblo nos encontramos en peligro de dar el mensaje del tercer ángel de una manera tan indefinida que no impresione a la gente. Nuestro mensaje es un mensaje de vida o muerte y debemos permitir que ese mensaje aparezca como es el gran poder de Dios. Entonces el Señor lo hará eficaz. Hemos de presentarlo con toda su fuerza notable. Qué solemne es pensar en esto. Yo tiemblo mientras pienso en esto, mi apreciado amigo y hermano en Cristo Jesús. Porque es la estrategia divina para terminar con este mundo de pecado. Es predicar con claridad la profecía de Dios y no andar dando vueltas por allí. Miren lo que dice la misma pluma inspirada. Leamos. Satanás ha ideado un estado de cosas por el cual la proclamación del mensaje del tercer ángel será detenida. No sé, tú contestas si eso ocurrió o no ocurrió. Respóndelo vos en tu casa, o tú en tu casa. Leamos. Debemos precavernos de sus planes y métodos. Debemos precavernos de sus planes y métodos. Y agrega. No debe suavizarse el tono de la verdad. No debe disimularse el mensaje para este tiempo. Está claro lo que mi Dios me dice. Muy claro. ¿Cómo no entender? Yo quiero llegar a casa pronto. Quiero llegar a esa gloriosa mañana cuando las tumbas sean abiertas y Cristo venga para terminar con el pecado, la miseria y el dolor. Y saben, amigos, como el tiempo se fue, yo debo llegar hasta la última diapositiva. Jesús dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hay una gran batalla que liberar. Hay un gran conflicto en el cual luchar, mi apreciado amigo. Y ese gran conflicto es
es ahora, en este momento. Predicar el mensaje para esta hora, para este tiempo, para que el mundo sea salvo. Me refiero para que aquellos que no entienden, entiendan y crean. Habrá millones que van a aceptar el mensaje en pocos días. Yo anhelo ese día y quiero que Cristo regrese pronto en las nubes de los cielos. Oh sí, amigos. Podría contarles muchas historias hoy, pero saben, me pondré en esa cámara frente a ella para orar y tener la última oración en este día. Padre amado, gracias por la tremenda profecía que vimos hoy. Gracias porque ahora entendemos más acerca del tema del nuevo orden mundial. Querido Padre, ante nuestros ojos se están cumpliendo las cosas. Te ruego que nos ayudes a vivir santa y piadosamente, que nos libres de toda transgresión, pero sobre todas las cosas que nos des vigor, fuerza espiritual, para que usemos todo lo que tenemos y lo que somos, Señor, para proclamar el último mensaje a un mundo perdido y podamos, Señor, recibirte pronto en gloria y majestad cuando tú vengas escoltado por millones de ángeles. Bendícenos a todos en cualquier parte de la tierra donde nos encontremos. Te lo suplico en el poderoso nombre de Cristo, mi amado Salvador. Amén. El tema de mañana, amigos. Yo dije mal. Tendremos una semana especial ahora que será de martes, notemos, martes a sábado, ya lo dijimos. Mañana voy a explicar más claramente esto, con todo detalle, ¿verdad? Martes a sábado, la semana especial. El tema del día martes va a ser ¿qué detiene el fin de la historia? Y ahora invitemos con todo fervor a nuestros familiares y amigos. Que Dios nos bendiga, que Dios nos sostenga y nos guarde, y será hasta el martes.